está hecho de átomos, sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historia. Buenos días, me presento. Mi nombre es Angie Martín, soy estudiante de Lenguas Modernas y pertenezco a la Facultad Ciencias de la Educación. Y yo soy David Zambrano, pertenezco a la área de lenguas modernas. El día de hoy vamos a estar entrevistando a dos profesores para tener en cuenta la opinión de ellos acerca de qué piensan de la escuela en un mundo hiperconectado. Estamos acá con el profe Nixon de Lenguas Modernas y la primera pregunta es ¿qué piensa acerca de la escuela en un mundo hiperconectado? Bueno, eh, bueno, yo pienso que efectivamente el mundo está tan hiperconectado que está al mismo tiempo hiper desconectado. Digamos que primero entender la escuela eh, en el contexto de la sociedad en red, como la llama Castells, de la sociedad en red, implica reconocer que no hay una escuela, que hay varias escuelas, que hay muchas escuelas. Sí, dentro del contexto de tecnología no todas están tan conectadas como nosotros pudiéramos pensar, es decir, que hay todavía una gran porción que si hablamos de estar conectado en términos de interactuar en la red, todavía no lo está y todavía esas condiciones no se han dado, digamos que eso es como más de las grandes urbes como Bogotá. Y aún quienes estamos conectados y quienes estamos en ese medio, lo digo como instituciones, como comunidades educativas, todavía tenemos mucho que aprender de lo que ofrece la red, de lo que ofrece la red. No simplemente son las plataformas, no simplemente son los nuevos recursos, no simplemente es que lo que tú antes hacías en el papel ahora está en la pantalla y hay una interfaz, sino es el también entender todas las interacciones posibles que hay vía cibernáutica, por decirlo de alguna manera. Y es el entender también cómo efectivamente hay muchas escuelas, no hay una escuela, hay muchas escuelas. Digamos, está lo formal, digamos, la educación formal que ha venido migrando, nosotros acá tenemos las aulas virtuales, bueno, una cantidad de recursos, pero también están otros procesos de educación alternativos que están sucediendo en la red, lo que llamamos hoy las comunidades de aprendizaje. Entonces, el cómo se reúne también una suerte, digamos, de sujetos al azar, que no hay una conexión que esté mediada por un vínculo institucional, sino que la internet, las redes sociales, diferentes plataformas ofrecen la oportunidad de interacción para compartir saberes X, Y, Z. Entonces yo creo que la educación se puede retroalimentar mucho de eso, ¿no? Porque también digamos que estos fenómenos que están sucediendo nos están también dando pautas de cómo conectar efectivamente la escuela, es decir, estamos hiperconectados por cables, pero la escuela todavía está muy quedada en su conexión con el mundo real, en cómo el estudiante desarrolla unas capacidades que le permitan interactuar con ese mundo real, resolver problemas en ese mundo real y entender su rol como ciudadano en el mundo real. Yo creo que todas estas dinámicas es importante conocerlas en escenarios como este, porque nos permiten de alguna manera ver lo que se está haciendo afuera, ¿cierto? Y cómo podemos nosotros también empezar a generar esas conexiones desde el aula para que los chicos efectivamente logren hallar sentido en lo que aprenden y puedan con eso resolver problemas de su vida real, ¿no? Aportar a sus comunidades, hacer realmente procesos de construcción de conocimiento y no de reproducción, que es lo que todavía pasa. Ok, profe. La segunda pregunta es ¿cómo pueden aprender los niños más pequeños a hacer un buen uso de esas nuevas tecnologías? ¿Qué implementarías tú o cómo lo relacionarías? Uy, miércoles. Bueno, la pregunta es compleja porque también va a depender mucho de cuáles son las condiciones que tienen los niños de interacción con las tecnologías. Entonces, digamos que allí yo te repito, no es lo mismo pensar la relación con la digitalidad de un niño en el colegio Nogales,
saliendo de Bogotá por el norte, y pensar en un proceso de relación con la digitalidad del niño en Ciudad Bolívar. Primero porque los accesos, las condiciones de acceso son diferentes, y segundo porque también la interacción con los contenidos es diferente. Entonces ahí también hay una diversidad tal que uno no podría pensar como en una fórmula mágica, ¿no? Aquí te doy por ejemplo un ejemplo. Hay un proceso que se está llevando con digitalidad y con producción audiovisual en Ciudad Bolívar, que lo hacen con niños, y es un proceso totalmente ajeno a escuelas e instituciones estatales formales, que se configuró como un ejercicio de educación comunitaria, que en Norteamérica se le llaman community learning, y en lo que consiste es en que los niños a través de estos dispositivos aprendan técnicas de producción audiovisual. Entonces aprenden de ángulos, aprenden de planos, aprenden de guión técnico y hacen producción audiovisual, y cada año hacen un festival de cine con esos pequeños productos, casi siempre son cortometrajes, y es un proyecto que se autofinancia y que en ese momento se pensó para que los muchachos, niños y adolescentes de Ciudad Bolívar, eso es en Potosí, de hecho se llama Potosine el festival. O sea, que tú consideras que sí es bueno en cierto modo. Claro, por supuesto que es bueno. Y no solamente es buena, sino que independientemente de los juicios de valor que asumamos al respecto, es un fenómeno que va a estar allí. Entonces digamos que eso nos interpela mucho como educadores, en la medida en que nosotros no podemos permanecer en la disidencia. ¿A qué me refiero a la disidencia? Alejados de la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, ya lo piensan unas veces para decir, bueno, me dan el favor y me guardan esto en la clase, sino que uno tiene que empezar a pensar en unas estrategias que precisamente involucren dispositivos como estos que están todo el tiempo allí. Entonces no es el cómo los censuramos o el cómo los quitamos porque son malos per se, sino cómo involucramos prácticas en las que ustedes efectivamente logren hacer cosas con eso. A eso iba mi ejemplo. Entonces yo creo que ese sería un ejemplo de una buena estrategia. Pero en todo caso yo creo que también es muy importante la educación y mirar el cómo se puede también para generar esa cultura y esa conciencia desde la familia, ¿no? Porque no es entregar dispositivos. En ese error acá hay nuestras entidades del Estado. Entonces reparten tablets por todos lados, reparten planes de conectividad, pero no hay, digamos, una idea clara del para qué. ¿Sí? Y de todas maneras, pues hay que ser conscientes que también en la red circulan muchos contenidos que no siempre son apropiados para determinados grupos poblacionales. Entonces digamos que implica dos cosas: tener, digamos, un control muy estratégico del contenido al que acceden los niños en particular, pero también el pensar que no pueden ser unas herramientas censuradas, porque hoy en día ya un niño aprende a manejar más rápido un aparato de estos que uno. Sí, tú le pasas esto, yo le paso esto a mi sobrino cuando se bloquea y el chino me lo desbloquea. Entonces, es el tomar la ventaja de esa predisposición a la digitalidad que puede haber en los niños. Vale, muchas gracias. ¿Qué piensa acerca de la escuela en un mundo hiperconectado? Bueno, me parece que es muy interesante. Bueno, hay una cuestión es que antes nosotros decíamos por los 80s y 90s que no teníamos acceso a la información, que era difícil acceder a la información. Incluso a nosotros nos tocaba ir hasta la biblioteca para sacar los libros, y ahora ha cambiado. Estamos tan conectados que pues tenemos acceso a mucha información. Es decir, claro, el problema no es de contenidos, sino de la manera de discriminar y de discernir y tener un concepto crítico frente a los contenidos. Es decir, que eso de estar hiperconectado es bueno, pero también es malo. Eso depende del punto de vista o desde la manera como se lean esos contenidos. Entonces, me parece que desde el campo de la educación depende de las orientaciones epistemológicas y metodológicas que se den.
se piensa sobre este tipo de educación y cómo afectan sus aptitudes? Bueno, pues como ya lo respondí en el anterior, depende de las orientaciones metodológicas, depende del manejo que se le dé. Yo creo que estar conectado, trabajar con muchas plataformas, con muchos cortes de comunicación, permite conocer el mundo, permite conocer realidades, permite conocer otras visiones sobre la realidad, siempre y cuando se le dé un acercamiento crítico a los diferentes contenidos de los diferentes discursos. Si no se le da un acercamiento crítico, pues ahí cabrían ciertos problemas, es que se vuelve un consumidor pasivo. ¿Qué significa pasivo? Que solo recibe información, la disfruta, pero no la entiende realmente desde sus dimensiones propias. ¿Cómo pueden aprender los niños más pequeños y cómo pueden hacer un buen uso de estas tecnologías? Los niños ya son lo que llamaríamos como nativos digitales, entonces ellos ya nacen dominando el celular, ya dominan muchas plataformas, a los que ya juegan, ya son muy pilas, creo que no hay que enseñarles a ellos. Lo que hay que hacer es que todas estas herramientas potencien algo que es lo humano, ¿sí? Potenciar lo humano, no que nos potencie el aislamiento, la enajenación, sino que nos potencie lo humano. ¿Qué es potenciar lo humano? Potenciar la atención, potenciar la interacción, potenciar el buen trato hacia los otros, potenciar el cuidado a la naturaleza, potenciar lo ético, es decir, el cuidado a los otros y el cuidado de mí mismo. Todas estas herramientas, siempre y cuando potencien lo humano, son absolutamente valiosas. Si están hechas para separarnos, para aislarnos, para enajenarnos, son realmente perjudiciales. ¿Y cómo se hace eso? Estando pendientes. Uno de los problemas de los padres de familia es que le dejan, para callar a sus hijos, le dejan el celular. Un problema en la escuela es que ahora no se usa el cuaderno, se usan las tablets, y eso es un problema también. Uno debe enfrentarse al cuaderno, a las cositas tradicionales. Lo del celular también funciona, la tablet también funciona, pero no siempre. Tenemos que estar conectados, pero no tanto, porque si no nos olvidamos del factor humano. Vale, profe. Bueno, gracias.